Desde que soy pequeña, he tenido un miedo extremo a la oscuridad. El solo hecho de pensar que la infinidad de esta me consuma es aterrador. No puedo dormir con las luces apagadas porque el insomnio me ataca y las pesadillas se proyectan en mis ojos abiertos, desencadenando un miedo profundo que me deja inmóvil. Probablemente pienses que estoy exagerando, pero no, yo también desearía que así fuera, que este tormentoso trauma fuese creado solo por una mentira desencadenada de mi mente blanda. No siempre fue así, no siempre tuve este miedo a la oscuridad. De niña, era como cualquier otra, a excepción de pequeños detalles que probablemente dieron lugar a un sinfín de problemas en mi persona y desarrollaron este temor. Déjame contarte un poco de mi niñez. Nací de una familia de 2 adolescentes. Mi madre tenía 16 años y mi padre solo 18. Ellos eran los típicos novios que no medían los problemas que traían consigo sus actos y, debido a eso, mi madre quedó embarazada, por lo que ellos tuvieron que casarse a la fuerza, algo que ninguno de los dos quería, pero que hicieron porque en aquellos años, el que una joven tuviera un hijo sola era muy mal visto por la sociedad. Y los padres de mi madre no querían quedar en ridículo ante todos. Así que ambas familias llegaron a un arreglo matrimonial y ayudaron a mis padres a conseguir un hogar. Cuando nací, solo mis abuelos se alegraron de mi llegada. Así que te darás una idea de cómo fueron los primeros años de mi vida. El desinterés de mis padres siempre fue evidente, a ninguno de los dos les importaba mi bienestar. Aprendí a llorar en silencio y a aceptar su desprecio. A pesar de eso, ninguno de los dos me dañó físicamente, pues los golpes quedaban marcados en mi piel en forma de moretones y mis abuelos se darían cuenta de lo que me hacían, algo que sería imperdonable para ellos, pues el castigo sería severo. Desde que mis padres se casaron, el amor entre ellos murió. Ambos se odiaban, pues no estaba en su plan de vida tener un hijo o siquiera permanecer juntos por tanto tiempo. Su relación se volvió tóxica. A pesar de ser pequeña, recuerdo muy bien esos años porque fueron los que marcaron mi vida. Mi padre se volvió alcohólico a una edad temprana, se vio obligado a conseguir un trabajo para mantener a su familia, algo que destruyó su sueño de ser un profesional. Su odio por mi madre y por mí era extremo. Ambos no podían estar en el mismo lugar por más de 2 horas, porque las disputas y peleas comenzaban y se volvían más violentas, terminando en golpes. Muchas veces vi cómo mi madre se retorcía del dolor en el suelo mientras mi padre la pateaba en reiteradas ocasiones. Otras veces, veía cómo mi padre huía aterrado mientras mi madre lo perseguía con cualquier objeto que pudiera causarle daño. Siempre que esto ocurría, mi forma de escape era encerrarme en un pequeño ropero que había en mi habitación. Dentro de él, los gritos de ambos cesaban y la paz volvía a mí. El trauma comenzó cuando tenía 8 años. Mi padre consiguió una amante con quien se revolcaba cuando quería. Mi madre se enteró de ello y su rabia explotó. No eran celos porque mi padre la cambiara, sino porque sentía celos de que él pudiera volver a encontrar el amor mientras ella se quedaba estancada cuidando de una niña que no quería. Mamá buscó miles de formas para que mi padre sufriera, solo por simple rencor, y encontró justo lo que buscaba, la magia negra, también conocida como brujería. Cabe destacar que mi madre no conocía absolutamente nada sobre el tema, desconocía todo, pues era un mundo nuevo para ella. Nunca le había interesado los hechizos ni esas cosas. Fue con diversas brujas o hechiceras para que le hicieran el trabajo de brujería, pero ninguna estuvo dispuesta a hacerlo, pues estaba en contra de sus principios y su moral. Así que, viéndose sin salida, decidió hacerlo ella misma. Consiguió un libro de magia negra y hechicería, obtuvo el más poderoso y peligroso libro que pudo haber en aquella época, buscó por todas sus hojas y encontró justo el hechizo que deseaba, algo que hiciera sufrir a mi padre sin reparos, que le arruinara la vida y que le quitara el sentimiento de amor por completo. El rencor de mi madre era grande y, por esa razón, no leyó bien las consecuencias que podía acarrear aquel hechizo. Preparó todas las cosas, consiguió lo que se le pedía sin que nada faltara y llegado el día, procedió a realizarlo.
Ese día, mi padre no estaría en casa, pues era el día destinado para estar con su amante, así que no habría problema. Llegadas las 3 de la mañana, comenzó el ritual para efectuar el hechizo. Yo estaba durmiendo en mi habitación, pero algo hizo que me despertara, una extraña sensación provenía de todas partes. La vibra de mi hogar se tornó oscura. Me levanté de la cama porque aquella sensación no me dejaba dormir. Decidí ir por un vaso de leche tibia para ver si eso podría hacerme recuperar el sueño. Cuando bajaba las escaleras para llegar a la cocina, noté que una luz tenue alumbraba la sala. Y ahí vi a mi madre con una expresión aterradora en su rostro mientras decía palabras incomprensibles para mí. Frente a ella había una extraña simbología que no pude reconocer ni siquiera darle forma. A su alrededor había muchas velas negras encendidas. Me quedé quieta en las escaleras, era como si no pudiera apartar mi vista de aquello que estaba presenciando. Estaba hipnotizada. Mi madre seguía en aquel trance, repitiendo palabras extrañas, cuando algo comenzó a surgir del suelo, era como una pequeña neblina negra, formando poco a poco una figura humana. Aquella neblina miró hacia mí, como si supiera que yo estaba ahí. Clavó sus ojos tenebrosos en mí y su boca se formó en una sonrisa aterradora. Mi corazón latía con frenesí y, de un momento a otro, aquella neblina explotó haciendo un ruido ensordecedor que me puso los pelos de punta. Las velas se apagaron y todo quedó en oscuridad. Corrí nuevamente hacia mi habitación, cerrando la puerta con seguro y encerrándome. Desperté horas después por un golpeteo en la puerta del ropero. Con cuidado, abrí para ver quién estaba tocando con tanta insistencia, pero al abrir, no había nadie. Se me hizo raro, pero no le di importancia, ya que creí que había sido solo mi mente. Miré el reloj que estaba en mi mesita de noche, marcaba las 11:30 de la mañana. Había dormido mucho. Bajé las escaleras, ya que el hambre se hacía presente. Al llegar abajo, pude ver que todo se encontraba igual que siempre. No quedaba rastro del rito que estaba haciendo mi madre la noche anterior, ni tampoco había rastro de ella o de mi padre. Seguí hacia la cocina, tomé cualquier cosa enlatada y volví a mi habitación, quedándome el resto del día adentro. Los días pasaban y no ocurría nada extraño más allá de algunas cosas que se movían de lugar o pisadas que retumbaban en el suelo. Mi padre seguía igual que siempre. Parecía que aquel hechizo que le lanzó mi madre no había surtido efecto, o eso creía, pues después de 2 semanas, la vida de él comenzó a desquebrajarse en pedazos. Primero, su vida social comenzó a romperse sin razón aparente. Luego, su vida laboral se fue a pique, e inclusive lo despidieron. Después, terminó aquella relación que tenía con su amante de un solo tajo, y para el golpe final, su salud comenzó a decaer poco a poco. Una extraña enfermedad fue consumiendo su cuerpo y su mente, dejándolo en completa agonía para finalmente morir después de 2 meses de que se hubiera efectuado la brujería en él. Nadie sabía por qué su vida había ido en declive tan rápido para culminar en su muerte. Mientras todos se hacían esa pregunta, mi madre moría de culpa, pues no era su intención terminar con la vida de su marido. Pero, como claramente ella no sabía nada con respecto a aquel mundo tan destructivo y peligroso, terminó lanzándole un hechizo que poco a poco le fue quitando todo. Después del entierro de mi padre, mi madre pasaba horas encerrada en su habitación, llorando y lamentándose. Pasó un mes en esa situación, un mes para que la razón de mi temor comenzara. Un día en particular, mientras estaba en la sala viendo televisión, vi la figura de mi padre subiendo las escaleras. Estaba perpleja, pues era imposible que él estuviera en casa, pero la curiosidad de un niño es grande y además se trataba de mi padre. A pesar de no convivir mucho con él y no tener una buena relación, aún así, lo quería y era obvio que querría verlo. Me dirigí hacia las escaleras y lo seguía a paso lento. Papá, papá lo nombré muchas veces, pero él no detuvo su paso ni volteó a verme. Se dirigió al que era su estudio cuando aún estaba con vida. Después de entrar, cerró con fuerza la puerta detrás de él, haciendo un fuerte sonido.
Aceleré mi paso y abrí la puerta para verlo. Estaba a punto de nombrarlo, pero dentro del cuarto no había nadie. El cuarto estaba vacío. Puede parecer algo cliché de las películas de horror, pero realmente fue lo que me pasó y no fue la única vez que ocurrió. Lo veía en diferentes puntos de mi casa, nunca le vi el rostro, solo su espalda mientras caminaba con prisa y desaparecía siempre que lo perdía de vista. Un día de muchos, escuché a mi madre gritar aterrada, suplicando perdón. Yo, alterada, fui a ver qué era lo que le ocurría. Al entrar en su habitación, la vi encogida de sus ojos y repitiendo la palabra perdón. «Mamá, ¿qué es lo que pasa?», le pregunté con preocupación, pues era la primera vez que la veía así. Ella, al escucharme, volteó a mirarme y en sus ojos pude ver arrepentimiento y terror. Se abalanzó hacia mí, gritando que le dijera a mi padre que no fue su culpa, que ella no quería matarlo, que la perdonara. Y mientras más se acercaba a mí, su agarre se iba haciendo más fuerte, provocando un intenso dolor en mis brazos. El actuar de mi madre me aterrorizó, por lo que me zafé de ella y salí corriendo de ahí para encerrarme en mi habitación. Desde ese día, mi madre comenzó a perder la cordura y todos los días podía escuchar sus gritos pidiendo clemencia y que lo que sea que estuviera ahí dejara de atormentarla. Llegó un punto en que el miedo por aquello que la atormentaba, que al parecer era mi padre, la hizo entrar en la demencia. Todavía recuerdo la fecha exacta de aquel día, fue un 12 de abril en la noche y completa oscuridad, pues la electricidad se había cortado en casa. Aquella noche, igual que el resto, escuché a mi madre gritar, solo que ahora parecían diferentes. Ya no gritaba perdón, en cambio, gritaba detente. No quería ir a ver qué le ocurría por lo que sucedió la última vez que fui, sin embargo, sus gritos me decían que algo no estaba bien. Así que tomé una linterna que tenía en un cajón de mi ropero y me dirigí a su cuarto con sumo cuidado y precaución. Cada vez que me acercaba más a su cuarto, los gritos se hacían más fuertes. Justo cuando estaba frente a la puerta, escuché un gran golpe, como si un gran objeto hubiera sido lanzado contra la pared, haciendo un ruido estruendoso. Luego de eso, dejé de escuchar los gritos de mi madre. «Mamá», llamé, pero no respondió. Intenté una segunda vez, pero no oía nada de dentro. Abrí la puerta con cuidado y solo asomé mi cabeza, alumbrando la lámpara para ver mejor. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté sin respuesta. Abrí la puerta por completo y entré a la habitación, mirando alrededor. Las paredes estaban llenas de rasguños y todo estaba desordenado, era como si un tornado hubiera pasado por ahí. La vi allí tirada en el suelo, completamente llena de sangre y no respiraba. Su rostro no tenía ojos, solo podía ver dos profundos hoyos oscuros. Sus mejillas estaban cortadas a lo largo de estas, haciéndole parecer que tenía una boca más grande. Su cuello tenía una marca alrededor de él, como si alguien hubiera apretado con todas sus fuerzas. Su estómago tenía un gran corte que comenzaba en su vientre y terminaba al comienzo de su pecho. Sus manos y pies no tenían uñas, y todo lo demás estaba completamente lleno de moretones y rasguños. El shock fue demasiado para mí. Solo salí de trance cuando detrás de mí escuché unos pasos. Al voltear, pude ver a mi padre, o eso creí, pues solo después de unos segundos este se deformó en aquella sombra que vi cuando mi madre hizo aquel rito. Aquella neblina fijó su mirada en mí sin una expresión, y con una voz distorsionada dijo, «El pago está hecho», para después desvanecerse en polvo. Solté la linterna que traía conmigo y salí corriendo de ahí rumbo a mi habitación. Me encerré en lo que consideraba mi lugar seguro. Sin embargo, la oscuridad y el silencio que producía el ropero me hacían recordar el cuerpo de mi madre. Aquella imagen de ella quedó grabada en mi mente. No podía estar ahí, sentía que comenzaba a asfixiarme entre lo inmenso que parecía el lugar en oscuridad. Salí a tropezones del ropero y me fui a una de las esquinas de mi habitación. Me coloqué en cuclillas, tapando mis ojos que ahora derramaban un río de lágrimas. No recuerdo más allá de aquella noche.
El resto de la historia la sé por palabras de mis abuelos maternos. Ellos llegaron al día siguiente para visitarnos. Vieron el cadáver de mi madre y a mí en la misma posición de la noche anterior. Seguía despierta, o eso aparentaba, pues al llamarme no respondía. Estaba en un tipo de trance. Mis abuelos llamaron a la policía, ya que creían que alguien había asesinado a mi madre, pero no fue así. Claramente nunca encontraron a un culpable. A mí me llevaron al hospital, pues no reaccionaba con nada e incluso tuve un ataque de pánico. Me colocaron un calmante, pues estaba haciéndome daño. Recuerdo despertar en casa de mis abuelos. Ellos me hicieron preguntas sobre lo que pasó aquella noche, pero yo no dije nada. No hubo una razón para que no les dijera la verdad, simplemente no lo hice. La primera noche que pasé con ellos tuve un ataque de pánico, pues apagaron las luces de mi habitación. Estar en la oscuridad me hacía recordar el estado en el que quedó el cuerpo de mi madre. A día de hoy, no tengo ataques de pánico, pero no puedo estar en un lugar oscuro sin miedo y temor. En cuanto a lo que pasó con la casa, después del funeral de mi madre mis abuelos la vendieron a una pareja, pero estos no duraron mucho tiempo ahí, pues comentaron que cosas raras sucedían dentro de esas 4 paredes. La casa sigue en pie, pero deshabitada, pues nadie dura mucho tiempo ahí. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 18,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000, gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Jael Hernández.